Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Saludo en la línea telefónica a Luis Velázquez, director de Capital CDMX. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Muy buenos días, Martín. Un saludo al auditorio. Gracias por estar esta mañana, Luis. ¿Qué lectura damos a todo este tema de la salida de Ernestina Godoy, no ratificada en el Congreso de la Ciudad de México? ¿Es una especie de derrota para la 4T en la capital del país, Luis? Sí, en efecto, es una derrota para la 4T. No es la primera, es la segunda, y en términos políticos, por lo que se ha discutido en el Congreso, sería también otra derrota más, porque también se les cayó frente a la oposición el tema de la planeación urbana de la ciudad, que la oposición acusaba era un negocio, un tema también muy importante que generó polémica con los vecinos y que se detuvo en el Congreso justo por esta falta de diálogo, que es lo que ha habido en el Congreso capitalino entre la oposición y Morena. Se ha nublado ya de manera muy grave esta parte del diálogo, pues la polarización, y por supuesto que es una derrota a la cual Morena ya responde más bien en términos políticos y volcado totalmente a lo electoral. Bien lo señalas, le extrañamos el diálogo y la negociación política en el Congreso, muy polarizado como lo comentas, y esto nos lleva o nos tiene a los ciudadanos en medio, ¿no? Sí, nos tiene en medio, e incluso con la decisión que toman al final de definir a un nuevo fiscal, un encargado más bien, no es fiscal, un encargado de despacho como Ulises Lara, que tiene militancia política en Morena, que la misma oposición ha señalado que tiene nexos familiares con el jefe de gobierno, dejan sobre todo, además señalando que no es abogado, algo que sí es muy importante en materia penal, porque sabemos que el derecho es de las pocas profesiones que sí exigen la cédula profesional para poder litigar. Eso deja poca certeza jurídica para los capitalinos cuando tengan que enfrentar temas de justicia y sobre todo para las víctimas. Exactamente, lo que pudiera suscribir o las leyes que pudieran enmarcar justamente la gestión de el encargado de despacho de la Fiscalía. No sé también qué lectura tienes respecto al papel que jugó Martí Batres o dejó de jugar Martí Batres como jefe de gobierno en este tema de la Fiscalía. Me parece que pudo haber hecho algo más el jefe de gobierno y no sé si también comparta esta responsabilidad de no haber sacado este tema que le encargó Claudia Sheinbaum cuando se fue. Claro, desde luego también de manera indirecta le beneficia un resultado así, porque él puede seguir acomodando piezas en su gabinete y si se hace una revisión, ha venido tomando el control de todas las áreas en el gobierno capitalino, aprovechando estos movimientos que se han dado, ¿no? Desde la policía, ahora la fiscalía, en algunas otras carteras como bienestar, y eso le ha dado mucha fuerza. Entonces queda siempre la duda de si pudo haber hecho algo más, aunque también justo lo que no ha logrado es esta capacidad de diálogo, ya no él, porque él sí tiene diálogo con la oposición, con el PAN, con el PRI, con el PRD sobre todo, pero ha fallado también en Morena, en ese grupo también que encabeza Morena en el Congreso, ha fallado mucho esa capacidad de hacer política para lograr los resultados que debieran tener. ¿Es oxígeno para la oposición en la Ciudad de México esto que sucedió en el Congreso? Se ha dado una lectura que a partir de ahí pues se toman nuevos bríos para el candidato de la oposición y para lo que viene en la parte electoral, Luis. Sí, paradójicamente Morena con esta estrategia que ha hecho de investir a la oposición de una manera tan agresiva, lo que está logrando es unir a la oposición. Y justo lo que venía debilitando a la oposición en la Ciudad de México era esta división, y algo que lograron en 2021 para que no ganaran ciertos territorios fue dividirlos. Y aquí con todo esto los han ido unificando y por supuesto que con estas triunfos en lo legislativo nos van fortaleciendo como coalición y eso sí puede ser peligroso ya para las elecciones de 2024. ¿Qué vislumbras para el Congreso con esta polarización, con toda esta problemática alrededor, que siga atorándose temas importantes? Sí, la verdad es que el Congreso ahorita ya no se prevé que vaya a hacer absolutamente nada porque muchos se van a ir de candidatos o van a trabajar en su reelección. Solo queda un periodo y básicamente han dicho que ya se van a ir de campaña la mayoría de los diputados y los temas importantes eran estos: la planeación urbana, la fiscalía, aunque todavía sigue pendiente y ese tema es muy importante, definir a los alcaldes
sustitutos en Iztapalapa y Benito Juárez nada más. Cierto, cierto. Pues Luis Velázquez, gracias por ayudarnos a entender políticamente esta situación de la fiscal Ernestina, ex fiscal Ernestina Godoy. Claro que sí, Martín, y un abrazo, buenos días. Saludos, que te va muy bien.